Saludos, bienvenidos otra vez a este canal Porque Católico. Mi nombre otra vez es Gustavo Luengo y bueno, contento de poder compartir las razones de mi fe con todo aquel que quiera escucharlo. Y hoy, estos días pensando el contenido del capítulo de hoy, terminé hoy en la misa orando y pidiéndole al Señor que me inspirara, porque todavía no había decidido de qué era que íbamos a hablar o que iba a compartir con ustedes. Y bueno, resulta que hoy en la iglesia celebramos la fiesta de la Anunciación de María y por eso decidí compartir con ustedes el evangelio que corresponde a este día, que es Lucas 1 del 26 al 38. Y bueno, de una vez vamos a la palabra. Comienza así. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces les pido que me acompañen a profundizar un poco en esto. Fíjense, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Resulta que el mismo título de ángel significa enviado. Y aquí Lucas nos recalca que es un enviado de Dios. Por lo tanto, el mensaje es prácticamente como que si Dios mismo fuera el que hablara, ya que los ángeles tenían su voluntad en perfecta armonía con la de Dios. Y la diferencia a ellos, a diferencia de nosotros, es que ellos no podían cambiar en nada el mensaje que iban a entregar de parte de Dios. Y esto es por un lado. Por el otro lado, el saludo que en la traducción en español leemos como alégrate no tiene el mismo significado en el idioma en que Lucas lo escribe, que es el griego. Así que, disculpándome de antemano por mi pronunciación, diría más o menos así: Haire que Haritomene, que en latín es Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Les prometo que de ninguna manera estoy haciendo esto para demostrar nada acerca de mi griego o latín, o que ustedes digan Gustavo sabe mucho, nada que ver, sino para poder compartir con ustedes el rico significado de esta frase. Dejando claro esto, cuando el ángel saluda a María con el Haire o salve, estaba diciendo mucho más que alégrate. Y esto lo podemos entender más profundamente si revisamos este mismo saludo en los evangelios. Vamos a ver. Primero encontramos Mateo 26, versículo 49. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salve, maestro, y lo besó. En Mateo 27, versículo 29, luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. En Marcos 15, 18, y comenzaron a saludarlo: Salve, Rey de los judíos. En Juan 19, 3, y acercándose le decían: Salve, Rey de los judíos, y lo abofeteaban. Como podemos ver en el Evangelio, no era un saludo que se le daba a cualquiera, y que a pesar de que esos soldados romanos estaban haciendo eso o usando ese saludo para burlarse de nuestro Señor Jesucristo, lo hacían para saludarlo de manera de un rey, porque por eso fue que a él lo condenaron a muerte, porque decía que lo condenaron porque él decía que era el rey de los judíos, supuestamente, ¿verdad? Entonces, podemos concluir que el saludo que el ángel le hace a María es un saludo real, que se estaba dirigiendo a la realeza. Y esto tiene todo el sentido, porque el mensaje que le llevaba el ángel a María es que ella iba a ser la madre del heredero del trono de David, por lo tanto el rey. Y no solamente el rey de Israel, sino el rey del mundo, el rey de la creación. Es por eso que vemos la reacción de María en el versículo 29, que dice: ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. Ahora veamos qué quiso decir el ángel al llamar a María la llena de gracia, pues precisamente que en ella no había la sombra de pecado alguno, ya que por singular gracia y privilegio divino, en previsión de los méritos del Hijo que de ella nacería, fue preservada del pecado original. Para poder afirmar que algo está realmente lleno, ese algo debe haber recibido el 100% de lo que puede contener. Si no,
por lo menos si tuviera el 99.99.99%, aunque nosotros como simples humanos pareciera lleno, para los ojos de Dios no es así, porque para los ojos de Dios, que es viendo todo, y en especial con respecto al pecado, los ojos de Dios son mucho más exactos que cualquier sistema tecnológico que nosotros como hombres hayamos podido crear. Por eso que se deduce que si el ángel la llama llena de gracia, es porque ante Dios verdaderamente está llena de gracia. Es decir, que no tiene sombra de pecado alguno, ya que nosotros sabemos que la gracia se pierde con el pecado. En este punto podemos hacer un mejor análisis. Y si vamos al idioma en que originalmente estaba escrito el Evangelio de Lucas, es decir, en griego, como mencioné antes, este texto, en lugar de llamar a la Virgen llena de gracia, el ángel la saluda usando el vocablo quejaritomene. Es un vocablo que no tiene traducción al latín y mucho menos al español, ya que una palabra es un concepto que indica que la persona a quien va dirigida es, desde siempre, por siempre y hasta siempre llena de gracia. Es decir, esta sola palabra en griego nos revela que la Virgen fue concebida sin pecado, no por méritos de ella, por supuesto, sino por gracia de Dios. La palabra quejaritomene es una extensión de tres palabras: jarito o carito, mene y que. Carito significa gracia. Que es un prefijo que significa que la palabra está en tiempo perfecto. Este indica un estado presente, producto de una acción completada en el pasado. Y mene hace de esto un participio pasivo. Pasivo significa que la acción es realizada en el sujeto, en nuestro caso la Virgen María, por otra persona, en nuestro caso Dios. Resumiendo, la palabra quejaritomene de María es un participio pasivo de carito y nos dice que María está llena de gracia por voluntad, voluntad que es eterna, que es la voluntad de Dios. Entonces Dios, el autor de su estado de gracia, ella está llena, colmada de gracia. Fíjense, yo siempre pongo el ejemplo y me imagino así. María estaba tan llena de gracia que es cuando uno agarra un recipiente y lo llena de agua hasta el tope y empieza a caminar con ese recipiente, desborda el agua, ¿verdad? Me pasaba mucho cuando me mandaban a llenar cosas para meterla en la nevera y en el camino iba dejando agua. Así me imagino esto que estaba María. Esteban, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8, también nos dice el mismo Lucas que está lleno de gracia, pero es de una manera distinta, de una manera diferente. No desde siempre, ni de forma tal que esta gracia permanezca para siempre, dado que el término utilizado es pleres haris o pleres caritos, pleno de gracia. Entonces, ¿qué llevó a Lucas a crear una palabra para referirse de esta manera a la Santísima Virgen, a tal punto que la palabra quejaritomene no es utilizada por la literatura griega, sino hasta el siglo V después de Cristo? Simplemente Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, comprendió que Dios eligió a la Virgen desde la eternidad para que fuera madre de su Hijo, y para tal fin ella fue concebida sin pecado, sin mancha alguna. Y no nos debe extrañar, porque Lucas, si entrevistó a María, se tuvo que haber contaminado o llenado de ese Espíritu Santo o de esa gracia que María, de la cual María estaba plena, estaba llena, y todo el que se le acercaba quedaba contagiado. Por eso es que podemos entender que era indispensable que María estuviera junto con los discípulos el día de Pentecostés. Qué bonito que nosotros con este poquito de escritura que acabamos de leer hoy, que es un extracto de pocos versículos del Evangelio de hoy, podamos descubrir cosas tan bonitas de la Virgen María. Fíjense, solo una persona libre de pecado pudo albergar en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios y el pecado no pueden estar en el mismo lugar. Entonces, María, que nosotros la tenemos en la iglesia en un estatus bien importante, por supuesto no por encima de Cristo, pero por las virtudes de Cristo es la llena de gracia para nosotros. Y eso es lo que nosotros repetimos cada vez que hacemos un rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, no se sientan
intimidados cuando les critican, cuando nos critican porque veneramos tanto a María o cuando hacemos el rosario, porque estamos repitiendo las mismas palabras que Dios le mandó a decir al ángel. Entonces estamos en acuerdo con Dios, estamos de acuerdo con Dios, ya que Dios fue el que le dijo, salve llena de gracia, salve que Jaritomene. La saluda como una reina y declara que ella siempre ha estado, está y estará llena de gracia. Que la Virgen María interceda por nosotros para que el Señor nos dé, comparta con nosotros esa gracia para que podamos luchar contra la tentación y así poder ir al cielo. Y eso es una bendición para nuestra iglesia católica que desde siempre ha contado con la intercesión de María para ayudarnos a alcanzar la vida eterna junto a Dios. Ojalá que un día nos encontremos todos delante del Señor y delante de la Virgen María en el cielo, compartiendo la vida divina con la Santísima Trinidad y contemplando la belleza de la salve, la siempre salve. Es por eso que soy católico, ¿verdad? Hasta luego, nos vemos una próxima vez. Muchas gracias.